Hola a todos. Hoy nos vamos a ocupar de un tema que resulta fundamental, que ya está tocando a la puerta de nuestras actividades, como ha sucedido en los últimos tiempos, en que los cambios en la actuación de la abogacía han sido sorprendentes. Y ese tema es el de la inteligencia artificial. No se sabe exactamente en qué momento apareció la inteligencia artificial, especialmente porque no resulta muy claro qué queremos significar o decir cuando hablamos de ella. Es cierto que el término inteligencia artificial fue inventado por John McCarthy en 1956, con motivo de un seminario de 2 meses que organizó el mismo McCarthy en Dartmouth College en Hanover, New Hampshire, de Estados Unidos. En este seminario tuvo el mérito de hacer conocer a académicos estadounidenses diversos aspectos sobre la teoría de los autómatas, las redes neuronales y la inteligencia, y a dar al término inteligencia artificial el acta de nacimiento como nombre oficial del nuevo campo de la investigación. Desde entonces, la inteligencia artificial se ha establecido y evolucionado. Hoy en día es reconocida como una rama autónoma, aunque vinculada a la informática, las matemáticas, las ciencias cognitivas, la neurobiología, la filosofía e incluso algunos aspectos de la historia. Claro que no resulta fácil establecer en qué consiste la misma. Ya hemos dicho que este es uno de los aspectos fundamentales, pues la definición que demos de inteligencia artificial nos hará utilizar una u otra regla cuando queramos establecer aplicaciones propias de esta materia en el derecho. Existen numerosas definiciones sobre inteligencia artificial, pero podemos nosotros decir, como o de manera aproximativa, que es el conjunto de funciones cognitivas de percibir, razonar, aprender, resolver problemas realizados por un sistema, es decir, la capacidad de que ese sistema pueda desenvolverse en la realidad de modo similar al que lo hacen los humanos, con la diferencia de que por un lado no puede alcanzar por el momento la cantidad de elaboración y posibilidades que tiene el cerebro humano, pero por otro lado es más rápida, precisa y eficaz en las tareas repetitivas. Es decir, que por el momento la inteligencia artificial no es una inteligencia en sentido propio tal cual nosotros la entendemos, sino que son un conjunto de actividades que realizan máquinas o computacionales conforme determinados y muy diversos algoritmos y programas insertos en un sistema informático, y aunque se supone que con la evolución de los programas llegará un momento en el cual los mismos reemplacen a la humanidad, ello todavía no corresponde considerarlo por mucho tiempo, y es más propio de las películas y novelas de ficción, porque por el momento no tenemos ni la tecnología necesaria para obtener los resultados, ni la posibilidad de realización de tal tarea que requiere un notable costo para llegar a ella, sin perjuicio de que en un tiempo futuro resultará más económico tener robots inteligentes para actuar en el sistema judicial. Aunque es materia aparentemente ajena al derecho, al entrar en el campo de la inteligencia artificial debemos saber también qué significa el algoritmo. Un algoritmo en matemática es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, es decir, que tienen un significado único. Este es un aspecto muy importante sobre el que vamos a volver. Estas reglas deben ser ordenadas y finitas y permiten típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. Los algoritmos son los que permiten el funcionamiento de las computadoras que usamos normalmente. Si bien el término inteligencia artificial nació en 1956, como hemos dicho, la idea de construir aparatos y máquinas que puedan realizar las tareas que hace el humano es antiquísima.
Y esto nos lleva a los autómatas. Un autómata es una máquina que puede imitar la figura y los movimientos de un ser animado, aunque no es necesario que se parezca a un ser humano. La tarea en que se encuentra involucrada la realiza de manera automática y se puede programar para realizar ciertas operaciones, sustituyendo a veces a los seres humanos en tareas pesadas o peligrosas, pero también en sistemas repetitivos. En la realidad, los autómatas están dotados de sensores que le permiten realizar movimientos detectando sectores en los que no tienen que actuar o realizan soldaduras en instrumentos muy pequeños o se están utilizando ya desde hace mucho tiempo en las fábricas de automotores para las soldaduras, el movimiento de las carrocerías y la terminación de las mismas. Se recuerda como los primeros autómatas a las estatuas de algunos dioses de los primeros tiempos que despedían fuego por los ojos, hacían movimientos por las manos, o cuando el sol les daba en sí hacían reflejos extraordinarios, una de las cuales más recordada es la estatua de Osiris, famoso dios egipcio, que despedía fuego por los ojos y que debe datar más o menos del siglo XIV a.C. En Grecia se recuerdan los autómatas de Arquímedes que movían ciertas partes del cuerpo con base en funciones que se establecían por inyectarle o sacarle agua en determinados compartimientos. En el año 805 apareció un libro llamado Los mecanismos ingeniosos. En este libro se cita más de un centenar de mecanismos de este tipo que se habían construido a través de toda la historia y que el autor pudo recopilar. A partir de ese libro, la tarea continuó con distintos artífices. Entre ellos se recuerda, por ejemplo, a Leonardo da Vinci desde el siglo XV, un personaje capaz de realizar cualquier tarea y una sabiduría asombrosa, y al que se le asigna por lo menos dos autómatas, uno de los cuales no lo construyó él, sino que determinó cómo se construía y dejó sus manuscritos, y fue construido en la actualidad. Se trataba de una figura humana que podía mover los brazos, girar la cabeza y sentarse. Un segundo autómata, mucho más complejo, que se trató de un león mecánico construido a petición del rey de Francia que entraba y salía de los distintos cuartos del castillo. Muchos otros ingenieros, científicos y filósofos, como por ejemplo Descartes, crearon otros importantes ingenios. Pero fue en el siglo XVIII, con motivo del avance en materia de relojería, en que se llega a considerar la época donde los mejores y más perfectos autómatas fueron realizados en toda la. Una de las invenciones más ambiciosas en este tipo de autómatas fue los de los autómatas jugadores de ajedrez, todos tendientes o destinados a vencer la mente humana. Lo que no se logró hasta la aparición de la informática, que fue creciendo en el aspecto hasta que apareció la máquina que se llamó Deep Blue, que luego de perder contra el campeón del mundo de ajedrez Kasparov en una segunda serie de 1997 lo derrotó. Posteriormente, en 2016, Lee Sedol, campeón mundial de Go, que es un juego chino muy complejo y que se considera tan complejo o más complejo que el ajedrez, perdió su primera partida contra el programa AlphaGo de Google DeepMind el miércoles 9 de marzo en Seúl de dicho año 2016. En los últimos años, los científicos han hecho grandes progresos para conseguir computadores que piensen y aprenden de una manera parecida a las personas, con el objetivo final de que la inteligencia artificial pueda algún día ayudar a los seres humanos en campos como la salud y la investigación científica. Para coronar estos avances, el 17 de octubre de 2017, expertos de varios sectores y altos funcionarios de las Naciones Unidas se dieron cita en la sede de esta institución para discutir
sobre los avances tecnológicos y cómo podían influir los mismos en el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. En la misma función, Amina Mohamed, vicesecretaria general de la ONU en ese momento, compartió con Sofía, un robot inteligente de tipo femenina desarrollado por la compañía Hanson Robotics, una interactuación con humanos. El robot Sofía podía hablar, responder preguntas y hacer gestos. Y bien, ¿cómo nos va de esto en el derecho? Aunque en varios países han comenzado a trabajar esta cuestión de la inteligencia artificial en el ámbito del sistema jurídico, tanto en el caso de los tribunales como de los abogados, en Argentina todavía no se ha entrado en ese camino abiertamente, aunque se muestran algunos avances preliminares. De cualquier modo, la incursión del derecho en el campo de la inteligencia artificial recién está en sus primeras etapas en cualquier lugar del mundo. Cierto es que aún las primeras etapas pueden producir un aceleramiento exponencial en numerosos trámites. Normalmente se distingue la inteligencia artificial en dos áreas. Una que se llama la inteligencia artificial débil y otra que se llama la inteligencia artificial fuerte. Quien introdujo esta distinción entre inteligencia artificial débil y fuerte fue el filósofo John Searle, en un artículo crítico con la inteligencia artificial publicado en 1980. La inteligencia artificial débil es la que proviene de una programación limitada que permite articular sistemas que se centran específicamente en una tarea estrecha, que es lo que desde tiempo inmemorial se realizó, como hemos visto, a través de autómatas que en cierta manera progresaron con la aparición de la informática y las computadoras. Por su parte, la inteligencia artificial fuerte, también llamada inteligencia artificial general, es la que iguala o excede la inteligencia humana promedio, es decir, la inteligencia de una máquina que puede realizar con éxito cualquier actividad intelectual de cualquier humano con una velocidad y precisión muy superior. Esta inteligencia artificial inclusive puede aprender más allá de la programación dada y se considera que puede construir máquinas como ella, es decir, ser autorreplicante. En la actualidad, todas las manifestaciones existentes de la inteligencia artificial son débiles y específicas, y las fronteras entre la actuación de la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte presentan también una frontera de adaptación entre una y otra, que a veces es difícil decir cuándo se pasa de un campo al otro. Sin embargo, existe un paso previo a la inteligencia artificial débil que se confunde con ella, pues también entre la no inteligencia artificial, tal cual la consideramos como una avanzada, y la inteligencia artificial débil, hay también una gran zona gris. Otra forma de clasificar la inteligencia artificial es la de distinguir entre inteligencia artificial convencional o deductiva y la inteligencia artificial computacional o inductiva. La primera está basada en el análisis formal y estadístico del comportamiento humano ante diferentes problemas mediante razonamiento basado en casos, sistemas expertos, cálculo de sistemas probabilísticos, la forma de crear comportamientos propios y resolver problemas complejos dando la solución a los mismos. Por su parte, la inteligencia artificial computacional se refiere al desarrollo y aprendizaje interactivo de dicha inteligencia con base en datos empíricos. En el campo del derecho, como se sabe, en muchos campos, la inteligencia artificial fue muy posterior y en una fecha indefinida de las últimas décadas del siglo pasado, esta área comenzó a desarrollarse de manera conjunta con la inteligencia informática computarizada. En los primeros momentos se tomó como guía las agendas judiciales, más tarde la base de datos de jurisprudencia y legislación, y pasaron a tener cada vez más importancia todas estas cuestiones a las que se agregó la doctrina digital.
Luego apareció la notificación electrónica, el expediente digital, el proceso digital a través de videoconferencias, resoluciones automáticas y acciones automatizadas, etcétera, en las que estamos inmersos en este momento. La inteligencia artificial a los fines del derecho y con apoyo en la informática, en consecuencia, puede dividirse en etapas que tienen alguna distinción con la inteligencia artificial propiamente dicha o la que se aplica en otras materias como las derivadas de las ciencias y técnicas duras experimentales. Veamos un poco esas etapas. La etapa de la informática es la primera. En esta primera etapa se comienza a diferenciar las distintas actividades que pueden realizar la computadora tendientes a simplificar las tareas nuestras. Y en ese periodo encontramos la informática jurídica operacional, dedicada a la gestión de los juzgados, de los estudios jurídicos, de las cámaras legislativas, por medio de la ordenación y las agendas. Luego la informática jurídica registral, relacionada con los registros de la propiedad, los penados, etc. Tarde, la información jurídica decisional con la resolución automática de casos repetitivos y la informática jurídica documental relacionada con los bancos de datos jurídicos. Las tres primeras entran dentro de la categoría de informática jurídica de gestión, mientras que la última sería la informática jurídica de ayuda a la decisión. Fíjense cómo estos aspectos se van transformando poco a poco y acercándose a la inteligencia artificial. Este modelo combinado con la Internet y la comunicación que se desarrolló prontamente dieron lugar a la posibilidad de utilizar a todos ellos para integrarlos a la gestión judicial y naturalmente a la actividad de los abogados, comenzando por las notificaciones electrónicas, la subasta electrónica, la incorporación electrónica de escritos y copias, el procedimiento a través del expediente digital con audiencias y videoconferencias, Zoom y otras modalidades. Es decir, los trámites a distancia que se potenciaron especialmente durante la etapa del COVID-19 en este año 2019, debido al aislamiento, la extensa feria de los tribunales y la necesidad de no cortar la resolución de las cuestiones jurídicas en algunos países. En este tema, cabe destacar que además de los distintos avances producidos por los distintos tribunales a través de distintas y muy numerosas acordadas donde fueron cambiando los modos de gestión e incorporando todos los elementos posibles hacia el expediente digital, se destaca en la resolución de la Suprema Corte de Buenos Aires, que por acuerdo 3991 del 2020 agregó a ese reglamento que tenía la Corte la automatización cuando correspondiere de las notificaciones que deban cursarse de manera electrónica a los domicilios de igual carácter, cumpliendo así un paso más dentro de la primera parte de ingreso a la inteligencia artificial. Fíjese, entramos en el primer modo en que automáticamente la notificación se hace ante la presentación sin la intervención del ser humano. Vamos ahora a la inteligencia inicial llamada blanda, débil o estrecha. Cada uno tiene un nombre particular para este tipo de inteligencia, pero es la primaria, las primeras aproximaciones hacia la inteligencia artificial. Pasada la etapa anterior que hemos mencionado, y sin abandonar la utilidad de sus prestaciones, mejoradas en mucho por el avance de la electrónica computacional, viene el paso a la etapa inicial o débil de la inteligencia artificial, que en algunos países ya tiene desarrollo en los aspectos básicos, como por ejemplo Brasil. Esta inteligencia artificial es limitada y va tomando actividades que realizan los seres humanos, pero sin una conciencia, simplemente con el cumplimiento de un programa, de modo que las actividades que se le otorgan a los elementos de inteligencia artificial solo sirven para la tarea indicada, siendo totalmente ineficaces fuera del rango asignado. Es decir, no pueden aprender otra cosa. Tienen que cargar otro programa
otra serie de algoritmos para que haga otra tarea. Para ello, además de las tareas a realizar, las tareas deben ser presentadas de modo formalizado, es decir, expresadas de algún modo en símbolos o algoritmos que se refieren a soluciones estándares y previamente organizadas y definidas con un sentido específico, como podría ser la doctrina de los fallos plenarios. Recuerden que cuando definimos la inteligencia artificial, hicimos especial mención en que un punto esencial era la no ambigüedad del sistema, o por lo menos la desambiguación de sus términos, a fin de que cada uno tenga un significado unívoco. Porque una inteligencia artificial débil se confundiría mucho si un término tiene diversas variantes en las que pudiera extenderse de modo infinito. Por ejemplo, fíjense ustedes que se ha calculado que la definición de la palabra acción en el derecho procesal tiene más de 100 aplicaciones distintas, además de las que ya conocemos como las básicas. La inteligencia artificial débil va ocupando cada vez más campos, como los contestadoras telefónicas, el procesamiento y reconocimiento de la voz, la traducción idiomática que puede ser escrita en oral, etc. Yo podría hacer que mi computadora registrase por escrito la charla que les estoy dando para que quedase determinadamente hecha. La inteligencia artificial débil es un sistema entonces de inteligencia artificial que solo pretende ser aplicable a un tipo específico de problemas y no tiene la intención de mostrar ni llegar a la inteligencia humana en general, y se caracteriza por la realización de tareas a través de sistemas expertos. En ese sentido, se ha llegado a aplicar la inteligencia artificial a procedimientos judiciales sencillos o cerrados, como podría ser cierto tipo de ejecuciones, aspectos específicos de problemas laborales, el control de los requisitos de admisibilidad para recursos, etc. Pero si bien la tarea que realiza permite resolver una cantidad de casos muy numerosos en un tiempo ínfimo, realmente sorprendente, e inclusive puede comunicarse con otros sistemas para obtener informes o resultados necesarios para su tarea, no ha podido pasar más de ello, pues en un momento detiene su actividad y es necesaria intervención humana para continuar con la actividad, a menos que se tratase de actividades altamente formalizadas en campos muy limitados que pueden resolverse de una manera muy limitada por un sí o por un no. Para poder realizar las tareas parciales o totales de estos sistemas procedimentales repetitivos, deben existir reglas perfectas y muy específicas. Y uno de los problemas más importantes es la dificultad que existe por el momento respecto de la prueba y la arboladura de decisiones variables de los procesos de conocimiento más complejos o de familia, donde deben intervenir profesionales de otras ramas de la ciencia como psicólogos, médicos, contadores, científicos y otros de distintas materias, atender a personas de muy distintos rangos como personas ancianas, deficientes, incapaces, problemas de mujeres que han sido violentadas, niños e incapaces que deben ser examinados con cámaras Gesell, etc. En esa esfera de problemas, la inteligencia artificial para poder tratar los asuntos humanos debería poder adaptarse no bastando la información recopilada, sino la posibilidad de aprender y comprender. Pero en ese aprendizaje donde reina la diversidad y el examen semilógico que hacemos los humanos, y a veces contradictorio, además del conocimiento social, local y evolutivo, encontramos un escollo que resulta difícil de superar, y es que dicha inteligencia artificial se maneja con sistemas lógico-matemáticos, que si bien pueden ser muy precisos, no pueden resolver problemas nuevos con el criterio humano, que básicamente trabaja, como hemos dicho, con sistemas semilógicos sometidos a emociones, percepciones limitadas, creencias,
decisiones que corresponden a un periodo histórico o a un lugar determinado, a una serie de variables sociales, políticas y económicas que ni la lógica matemática ni las restantes lógicas modernas están en condiciones de resolver. Algunos autores mencionan que es importante destacar la creciente utilización de la inteligencia artificial para prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción en fraude en las organizaciones. Pero eso es solamente un comienzo de detección que no pasa más allá de ese plano. Vamos ahora a la inteligencia fuerte o inteligencia artificial general que hemos mencionado en la clasificación original. El paso hacia la etapa fuerte o inteligencia artificial general es una etapa de prospectiva por el momento, ya que no existe. Se considera tal aquella que puede igualar o superar la inteligencia humana promedio, es decir, la inteligencia de una máquina que puede realizar con éxito cualquier tarea intelectual de cualquier ser humano, inclusive tener conciencia. O sea, la máquina Deep Blue que venció a Kasparov no tenía cualquier tipo de inteligencia artificial, ni podía superar al ser humano en cualquier otra cuestión. Por ejemplo, no podía rascarse la nariz como lo pudiera haber hecho Kasparov, una cuestión muy sencilla. Es un objetivo, el de la inteligencia artificial fuerte, muy importante para la investigación y es un tema donde, como en otras oportunidades, se pueden tomar ideas de la ciencia ficción que muchas veces se adelanta al momento humano en el cual las cosas se desarrollan. Porque, como se han dicho en algunos libros de ciencia ficción de la colección de ciencia ficción de Spasa Calpe, escritas por científicos, las obras de ciencia ficción no son obras de ciencia ni de ficción, son antologías de anticipación. Y en este contexto, los requerimientos de una inteligencia artificial fuerte serían, por ejemplo, primero, la posibilidad de que este tipo de inteligencia pueda tener conciencia y sensibilidad. Segundo, que comprenda la lingüística del derecho y en particular su semántica, que debe realizar una desambiguación permanente de sus términos, porque no en todos los casos se le van a poder dar los términos desambiguados o van a aparecer nuevas concepciones sobre el mismo concepto, de manera tal que deberá ella misma establecer las reglas o los patrones de desambiguación. Que puede entender las pruebas, determinando su certeza, combinación y relación con los hechos donde ciertos medios pueden resultar en algunos casos fáciles, como los instrumentos y su validez o el pedido de informes, pero en otros, como la pericia, pueden requerir elementos científicos e incluso indeterminados, y las declaraciones del parte que en el proceso penal significan la defensa, y las de testigos, cuya determinación sobre la verdad o falsedad incluyen el lenguaje del cuerpo o de los rostros, pueden resultar examinadas sin incurrir en errores que se producen cuando se examinan a las personas en base al lenguaje del rostro o del cuerpo, pero esa persona no responde con esos signos primero a los del lugar donde se está preguntando porque es de otro ambiente, o pueden deberse a circunstancias propias que tiene su organismo frente a ciertas y determinadas condiciones externas que no tienen nada que ver con la verdad o falsedad de lo que declara. Asimismo, tiene que obtener que los sistemas algorítmicos de la lógica que se traduce en aplicar, según el caso, son de la lógica matemática, puedan lograr comprender el pensamiento humano, lo que es una apuesta de futuro, pero muy lejana. Estos sistemas que puedan interrelacionar distintos campos lógicos funcionarán siempre que puedan comprender el lenguaje y la naturaleza humana. Entonces ya no estamos hablando del lenguaje jurídico, ahora tienen otra complejidad que es el lenguaje humano, que muchas veces se inserta en el lenguaje jurídico y que generalmente en la prueba o cuando hablan las personas en las audiencias es el que utilicen naturalmente.
De esta manera, logrando con su percepción conocer el lenguaje humano, sus emociones, su memoria, que distinta en todas las personas, podrán llegar a realizar tareas de jurisdicción en el campo de los seres vivos. No tendrán a su cargo superar a las personas, como sucede en otras actividades, porque no es necesario que las superen. Tendrán que establecer patrones en que puedan comprender esas personas y resolver las disputas del mejor modo posible, con los niveles sociales correspondientes, cualquiera sea el alcance de la inteligencia artificial y el nivel que haya alcanzado. Pero para diseñar un ente, que sea robot, ordenador, software o vaya a saber qué cosas habrá en el futuro, con una verdadera inteligencia artificial, poseedor de una capacidad de autoconocimiento y creatividad, tendríamos que conocer y poder replicar como mínimo el código neuronal nuestro. Hay trabajos que se están haciendo, pero aún la neurofisiología está en pañales en estos casos. Además de estos temas, existen, y de otros problemas, que son los problemas filosóficos, los morales, los políticos, los científicos, los técnicos, y que reportan a la implementación de estos sistemas, tiene que resolverse el problema del control. En todo sistema, el control es esencial, pues si el resultado no coincide con el objetivo es que algo ha funcionado mal. Y si algo pequeño ha funcionado mal, es muy posible que haya otro tipo de errores que hayan funcionado mal a consecuencia de ese pequeño error. Recuerdo que una vez, revisando un presupuesto de la universidad, había un error de 1 centavo. Y el director económico en ese momento nos dijo, hay que revisar todo. No existía, por supuesto, las computadoras entonces, porque este pequeño error de 1 centavo puede ser porque haya infinitos errores o muchos errores producidos por un error que se produjo en otro sector del procedimiento que estábamos para armar este presupuesto. Una vez el conflicto es sometido a la solución de la inteligencia artificial fuerte, y en algunos casos a la inteligencia artificial débil, debe poderse conocer y cotejar que los programas y algoritmos que se están aplicando sean los correctos y no hayan sido modificados o alterados para el caso en concreto, que estén adecuados a situaciones humanas del momento en que resuelvan la cuestión, porque pueden crear una máquina, cambiar las cuestiones que la máquina no puede aprender en ese momento y resolver con cuestiones del pasado, cuestiones que no, en este momento ya no tienen vigencia. Y que no se resuelvan por los cerebros computarizados. El control de estos sistemas requerirá contar con avances especializados en la materia y además podrá llevar un tiempo muy largo para poder hacer eso. Es decir, será en un futuro muy lejano. Tal vez en la inmensidad del universo ese futuro sea próximo, pero para la vida humana, que es la que tenemos nosotros, ese esfuerzo y esa tarea es lejana todavía. Ahora vamos a hablar un poco de los problemas que trascienden al problema jurídico. Se trata de los problemas filosóficos, morales, políticos, científicos y técnicos que tiene la implementación de estos sistemas. Primero tiene que resolverse el problema del control. El problema del control es esencial porque si no se tiene control sobre los resultados, puede suceder que los objetivos y los resultados logrados no coincidan. En ese sentido, habrá que ver que hay un error en el desarrollo del sistema, encontrar ese error en el momento inicial, si ese error no ha producido otros errores consecuentes, y recombinar todo, o por lo menos a partir del primer error rehacer nuevamente todo el sistema. Además, debe poderse cotejar y conocer los programas y algoritmos que se están aplicando y que los mismos sean los correctos,
que no hayan sido modificados o alterados a través de crackers o de la forma que fueran, o porque tuvo alguna alteración la máquina, o porque no corresponden al momento, a la época, o porque son muy antiguos. Para que resuelvan las cuestiones con cerebros que no sean ni atrasados ni adelantados al momento, como dice la jurisprudencia, que las cuestiones deben resolverse para el momento en que son aplicadas, y además estos sistemas deberán contar con avanzados especialistas en la materia y podrá llevar esto un tiempo más que lejano. Segundo, este problema de la seguridad. Ninguna duda cabe de que los sistemas de seguridad irán aumentando a medida que se avance en la tecnología, pero también irán aumentando los conocimientos e intereses de aquellos que quieren violar los sistemas. Los peligros mencionados no son los únicos, porque hay quienes consideran que deben ser muy cautelosos con la inteligencia artificial para que no se transforme en uno de los mayores ataques a nuestra existencia, ya que ciertas aplicaciones sofisticadas de la citada cuestión podrían llegar a tener derivaciones impensadas y muy desagradables. En la película Yo Robot se muestra muy claramente este problema y para el control de los androides, Isaac Asimov imaginó 3 leyes de la robótica. Primera, un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda, un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si esas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Tercero, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no altere ni se ponga en conflicto con las reglas primera y segunda de esta ley. En la última novela de la historia de los robots y la inteligencia artificial, se crea una cuarta ley, pero no quiero anticipárselas, así ustedes leen el libro y saben de qué se trata. Pasada la etapa de la inteligencia artificial fuerte, llegaremos a la inteligencia artificial autónoma y luego al sistema autorreplica. No veremos esta etapa y quizá tampoco la anterior. Quizás para ese entonces el humano se complete y se complemente con los sistemas de inteligencia artificial y se transforme en un cyborg integral. En estos casos hay que avanzar despacio. Los humanos todavía tenemos sistemas políticos, económicos, sociales, ambientales, de pobreza y muchos que no hemos resuelto. ¿Qué tal si los cyborgs deciden que los humanos somos una inutilidad y una carga innecesaria que deba eliminarse o restringirse su autonomía o su libertad?